Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Juan Pardinas y Hernán Gómez vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. En esta ocasión, el optimismo por el cambio a raíz de la elección de Andrés Manuel López Obrador. Luego con Arturo Sánchez voy a platicar de lo que está sucediendo con la pérdida de registro de dos partidos políticos, del PES y del PANAL. Y para terminar con Juan Martínez voy a analizar los terribles daños ecológicos producidos por el sargazo en las playas del Caribe mexicano. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a continuar discutiendo nuestro tema de la semana. En esta ocasión, el optimismo, el ambiente pues prácticamente de fiesta que está generando la victoria de Andrés Manuel López Obrador, la llegada del tabasqueño a la presidencia. Y para continuar este interesante tema se encuentra con nosotros Juan Pardinas. Juan, muy buenas noches. Leo, Hernán. Y Hernán Gómez, muy buenas noches. Bueno, Juan, el salto del índice de confianza del consumidor nunca visto, es impresionante. Los números en las encuestas, pues los mexicanos están de fiesta. Hay un gran optimismo que no se veía desde hace mucho tiempo. Esto, como ayer lo tuvimos en la mesa, pues hay que explicarlo y hay que ver cuáles son sus implicaciones, ¿no? Bueno, hay una secuencia lógica. 30 millones de personas votan por un candidato y ese candidato gana, entonces pues supongo, y me encantaría ver, así como creció la confianza en el consumidor, que crezca ahora también la confianza en la democracia, ¿no? Entonces lo que esperaba la mayoría de los mexicanos sucedió, y pues eso ya es una razón para documentar el optimismo. Y una carrera política, pues, como épica, ¿no? O sea, un señor que lleva picando piedra y abriendo camino y enfrentando adversidades, obstáculos, algunos obstáculos puestos por él mismo, pero que se haya coronado de esta manera con una victoria tan contundente, sí puedo entender el optimismo. Y confieso de una manera anímica, quien haya visto este programa tendrá la certeza de que tengo muchísimas diferencias con López Obrador. Pero de repente ver hoy al jefe de Estado de mi país, o futuro jefe de Estado de mi país, subiéndose ahí a un camioncito de estos del aeropuerto y tomando el avión comercial, de repente yo dije, híjole, yo creo que el país sí necesita este tipo de mensajes. Hay muchas otras cosas que me preocupan sobre el gobierno, pero yo ahora sí que en alma propia sentí este sentido de cambio y que bienvenido sea estos gestos, ¿no? Gobernar es mucho más que los símbolos y los gestos. Me preocupa su seguridad personal y las implicaciones que tiene, pero al mismo tiempo este espíritu republicano de que todos somos iguales y el presidente va ahí echando bromas con una señora en el camión. Me pareció un gesto saludable viniendo de donde venimos. Exacto, sobre todo viniendo de donde venimos, que este sexenio, la verdad, muy al estilo del boato mexiquense, es decir, del grupo político priista de Atlacomulco, que les encanta los aviones, las urbas, los guaruras. O sea, venimos del mi reinato y de repente te llegas a la República y me confieso hoy contagiado en algún grado por ese sentido de optimismo. Si quieres, ya luego pasamos a las preocupaciones. Sí, que son buenos gestos y sin duda le granjearán un nivel de popularidad al próximo presidente, pero yo insisto, al final del día los resultados son los más importantes. Sí, ¿no? y creo que una cosa más, no son gestos, no son imposturas, no está... No, así es, Andrés Manuel. Es una convicción muy personal de su forma de ser y de su forma de hacer política. Así es. No, pues, ahora sí que Juan me dejó
sin nada que decir. No, pues di algo crítico. Voy a tener que ponerme de pesimista, porque si no vamos a tener que discutir. Ahí está, para que veas que sí se puede, que sí puede reconocer las virtudes. Hablemos de Bartlett ya para recuperar. Exacto. No, yo creo que, a ver, siempre un cambio de gobierno trae un aire fresco, sí, ¿no? Creo que también... Es lo maravilloso de las democracias, hay que decirlo, ¿no? Lo maravilloso y lo tramposo, porque también vivimos una mentira un poco cada 6 años, ¿no? De que todo va a cambiar y nos hacemos ilusiones de que todo va a cambiar, y a la mera hora lo que vemos es que gobernar es desilusionar, y que y que al año ya estoy seguro que el clima de esta conversación va a ser otro, y lo que vamos a estar diciendo va a ser otra cosa completamente distinta. Pero está bien ilusionarnos, está bien, y además yo creo que sí hay razones para estar contentos. Creo que el cambio que estamos viviendo es un cambio positivo, histórico, no es cualquier transición, pero sí, digamos, creo que es un estado de ánimo que tiene una duración, digamos, que no va a ser para siempre. Digamos, si uno ve los 25 grandes proyectos de López Obrador, ¿cuántos de esos se podrán realizar? ¿Cuántos de esos podrán avanzar a un ritmo razonable? ¿Crecerá la economía o no? Bueno, los pronósticos de la economía dicen que es difícil prever un crecimiento muy alto el próximo año. Digo, no que vengamos de crecer, claro. pero que no se va. Y digamos, a mí me tocó acompañar mucho, porque viví en Brasil cuando Lula ganó, digamos, en su primer mandato, y me tocó acompañar un poco cómo fue evolucionando el ánimo. Y era muy parecido a lo que se vive hoy aquí. Había un ambiente de cambio, de transformación, y creo que en ese sentido Lula fue muy responsable en su primer discurso cuando dijo hay que controlar nuestros ímpetus de cambio para permitir que se den de forma ordenada, porque evidentemente la sociedad brasileña es una sociedad muy agraviada que tiene muchas demandas de cambio. Como las mexicanas. Y hay que saber controlar, digamos, nuestro deseo, nuestra expectativa y digamos, y asumir que los cambios son lentos. Yo creo que en alguno de los debates Andrés Manuel dijo algo que me parece muy importante cuando, no me acuerdo qué fue exactamente lo que le preguntaron, pero él dijo, es un proceso. Y yo creo que lo que vamos a vivir es un proceso, vamos a entrar en un proceso. Me gustó tu cita y la voy a usar, fíjate, gobernar es desilusionar. No es mía, es de esas citas que uno saca y entonces después todo mundo se la atribuye y ya no sabes quién la dijo. Pero y ahorita yo me la acabo de fusilar también. No, pero está bien, pero no la seguiremos fusilando, porque efectivamente para los que hemos estudiado administración pública y ciencia política, pues un gobierno puede entrar efectivamente, ¿no?, siendo popularísimo, pero en el camino se encuentran las restricciones, la dura realidad, ¿no? Ya pasamos del optimismo a gobernar es desilusionar. No existe, creo, no la conozco, pero creo que una biografía política de Vicente Fox, si yo le pudiera regalar un libro al presidente López Obrador, sería esa. Porque creo que hay muchos riesgos de semejantes. Uno son las altísimas expectativas que hay sobre lo que va a suceder durante el sexenio. Otro es cómo enfrentas el pasado. O sea, ¿qué va a hacer el presidente López Obrador con los hechos de corrupción, con las violaciones a los derechos humanos, con la violencia que ocurrieron durante este sexenio, durante el sexenio anterior, dentro del marco de la ley? Por supuesto, a mí no me gusta esta frase de López Obrador de yo no soy vengativo. O sea, si eres jefe de Estado, en el momento en que juras, tomas protesta como presidente, es cumplir y hacer cumplir las leyes del Estado mexicano. No es que seas vengativo, es que hay que cumplir la ley donde hubo delitos y hay que meterlo dentro del contexto de la amnistía. Pero ¿qué hizo Fox? ¿Cómo se equivocó Fox? Luego, otra equivocación también... Pero perdón, yo ahí déjame diferir de ti, porque creo que a diferencia de no será Fox, la primera vez. No, y qué bueno, ¿no? Sí. Que a diferencia de Fox, creo que López Obrador tiene algo importantísimo, que tiene mayoría en el Congreso. O sea, el principal problema, la principal restricción que tenía Fox al ganar es que no tenía mayoría en ninguna de las dos cámaras, que dependía mucho de la fuerza del PRI en ese momento, que era la primera fuerza política. Creo que acá no puede haber pretextos. Aquí el Morena controla el Ejecutivo y el Legislativo, ¿eh?
Sí, creo que lo que agregas con eso... Se gobierna siempre en un marco de restricciones, ¿no? Siempre hay restricciones, de todo tipo, ¿no? Pero la restricción de Fox tiene mucho menos. Pero Fox que quiso, lo recordó ayer Jorge Castañeda en esta mesa, que quiso pasar una reforma fiscal, su principal restricción fue que no tenía mayoría en la Cámara. Sí, pero no... Morena va a tener mayoría en la Cámara. Pero tener mayoría... Es que creo que tu diferencia es más como ponerle contexto. Sí. Que mi problema son las expectativas y el manejo de las expectativas. Si tienes todavía mayoría en el Congreso, pues las expectativas van a ser más grandes. Totalmente. Y la realidad no se cambia con votos en el Congreso. La ley puede ser una premisa para cambiar la realidad, pero aquí las expectativas es de que cambie el país, no de que cambien las leyes gracias a las mayorías en el Congreso. Entonces sí va a tener que administrar ese optimismo del que hablamos y esa expectativa. Y hoy, Hernán, lo vimos en lo que pasó en Ciudad Juárez, teniendo López Obrador, que se fue en avión, ¿no? en línea comercial, teniendo enfrente de él a las víctimas y las víctimas reclamándole, diciéndole. Y finalmente a esas personas le va a tener que dar resultados, ¿eh? Claro. A esas personas les va a tener que dar resultados. Esa es la realidad. Seguro. ¿No? Desde luego. Digo, gobernar es una tarea ardua y complicada. Yo creo que, insisto, creo que en un año va a haber mucha desilusión, porque la gente cree en el imaginario popular, se cree que es muy fácil. Pero no tiene la culpa López Obrador de eso, no, de haber subido las ilusiones, las expectativas. Yo creo que eso siempre sucede. Yo creo que sí, por eso, pero las subes en las campañas. Pero a nivel de y luego, tú mismo lo dijiste, luego Lula que hizo bajar las expectativas. Sí. ¿No? Y yo creo que un poco es lo que van a tener que ir haciendo cuando empiecen Todavía creo que falta un reality check en varios ámbitos, me parece, ¿no? Todavía lo que hemos visto este mes han sido grandes directrices, proyectos, y la colita de la campaña, ¿no? Digamos, todavía traes como vuelo de campaña. Pero hoy Enrique Quintana escribe un artículo que me pareció bastante razonable, donde dice, bueno, hay muchas cosas, hay muchos proyectos, bueno, en algún momento va a haber que seleccionar lo estratégico de todo eso. No quizás descartar, pero sí decir, bueno, esto va a ser lo importante. Porque para que eso sea la narrativa, porque un gobierno tiene que tener una narrativa. A ver, ¿qué historia quieres contar? Bueno, para esta historia que yo quiero contar, estos proyectos son los más importantes y eso tiene que estar muy claramente definido. Casi que como hacen las empresas una suerte de planeación estratégica. Bueno, yo creo que eso eventualmente va a tener que pasar. Y de ahí, bueno, yo creo que eso va a ir poniéndole un poco, quizás atemperando un poco estas altas expectativas. Ahora, de que es hablando de Fox, el bono democrático, se hablaba en aquel entonces. Tú estabas muy chavo todavía, ¿no? En el 2000, yo tenía 22, 23 años. Tú sí estabas chavo para mí, pero bueno. Ya había sido candidato en esa elección. ¿Ah, sí? ¿De qué fuiste candidato? Fui candidato a diputado por este distrito, el 14. ¿Ah, sí? Local. ¿Por qué partido? Por un partido que se llamaba Democracia Social. Claro, no, de don Gilberto, ¿no? Sí. Buenísimo. Bueno. De haber sabido, hasta hubiéramos votado por ti. No, pero vaya, se hablaba del bono democrático y ahora no solamente hay un bono democrático, hay algo, yo de verdad, las cifras son impresionantes en las encuestas, en la confianza en el consumidor. O sea, yo hace mucho no veía un optimismo de esta magnitud en México. Sí, otro foco amarillo al optimismo y sería otra biografía que habría que leer, que no existe, creo que nadie la ha escrito, que es la de Felipe Calderón, y creo que la marca de su sexenio fue la soberbia. A mí el acto de poner a Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad me parece un acto de una soberbia propia de un gobernante indiferente a la historia, indiferente a la evidencia, indiferente a la sensibilidad de muchísima gente dentro de su propio movimiento. Y sí me preocupa que ese gesto, ha nombrado a muchísima gente y este es el nombramiento más controvertido, pero ese desplante pudiera convertirse en una señal de gobierno. Había muchísima otra gente menos controvertida que Manuel Bartlett y sí manda una señal de que, bueno, pues él ganó y él puede poner a quien quiera, eso nadie se lo cuestiona. Pero su elección sí es profundamente desafortunada. Calígula puso a su caballo, Enrique Peña Nieto puso a varios compadres que pues, no tendrían ningún mérito para estar en el gabinete, y viene este nombramiento que sí me parece un gesto
que me preocupa hacia adelante, ¿no? Para agregarle cierto matiz al optimismo. Bartlett, ¿cómo lo ves, Hernán? Ya nos quieres poner a pelear, ¿verdad? No podíamos salir ilesos. Pues es que si no se va a aburrir la gente. A ver, yo creo que Bartlett, bueno, obviamente Bartlett es un hombre del antiguo régimen, pero hay varias cosas. Bueno, creo que la crítica que se está haciendo, por ejemplo, se ha enfatizado mucho su papel en el 88 y el fraude electoral. Yo no creo que les preocupe el fraude electoral, yo creo que el tema central y la crítica tiene que ver con la agenda que Bartlett defiende, y creo que ahí hay una discusión ideológica. Hay mucha gente que no comparte la agenda ideológica que Bartlett tiene y programática que tiene para el sector, y bueno, creo que ese es el tema central. Digo, no quiero eximir al personaje de ser quien es, pero también me parece que en tanto un hombre del antiguo régimen... Déjame ponértelo así. Hay mucha gente alguien dentro del movimiento López Obradorista que comparte esa agenda ideológica y que pudiste haber puesto en la CFE sin que sea Bartlett. Y que probablemente sabe más de energía que Bartlett y del tema de electricidad. Pero bueno, también creo que primero hay que darle a cualquier ser humano el derecho a la evolución política, y yo pago por ver, digamos, quizás y Bartlett evolucionó. Ya estás decretando una amnistía, Hernán. Sí, digamos, a ver, fue un personaje al que le tocó el 88, yo creo que cualquiera que hubiera sido... y deja el 88, un personaje involucrado presuntamente en algunos asesinatos... En homicidios, no. Homicidios, digo. Nunca se le probó nada, hay que decirlo, a él, pero siendo secretario hubo 2 homicidios, el de Manuel Buendía y el de Enrique El Kiki Camarena, donde estuvo involucrado, digamos, la estructura de la Secretaría de Gobernación, que estaba al mando de... En el mejor de los casos fue negligencia, porque quien comete el homicidio es un subordinado directo del secretario de Gobernación. Y sentenciado, no es una cosa de opinión. Y a un periodista. Sí. Bueno, a un periodista y un agente de la DEA. O sea, sí, no me parece un tema menor, y de hecho su papel histórico en la elección del 88 me parece una de las manchas menores dentro del perfil de este personaje. O sea, él estaba dentro de la estructura de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Luis Echeverría, cuando sucede el halconazo, por ejemplo, en 1971. O sea, me parece casi una ofensa para la generación del 68, la reencarnación política de este personaje. Ahora, la verdad es que se puede dar ese lujo, Andrés Manuel, porque ganó con tal mayoría, tiene tal apoyo, y yo creo que pues puede hacer eso y más. Con su pan se lo come. Ahora, se tiene que ser responsable de esos actos, ¿no? Yo creo que se trata de crear un gobierno de composición. No es un gobierno de coalición, porque no se sustenta en una base parlamentaria, pero de composición, donde está buscando hacer una alianza lo más amplia posible con muchos sectores, donde estén representados... El sector de los impresentables. La derecha. Tienes a Romo, que en el Auditorio Nacional dijo alguna vez, habló del derecho sagrado a la propiedad privada, y digo, cuando uno oye ese discurso, el día que se presentó el proyecto alternativo de nación, uno decía, órale, esta es la presentación de un proyecto de izquierda, porque la forma en la que hablaba sobre el derecho sagrado a la propiedad privada realmente era para sorprenderse. Bueno, hay de todo en la coalición. Pero ese es un buen punto para concluir, si les parece, con el gran optimismo que existe y en este gobierno de composición, como tú lo has llamado, ¿no van a empezar también, digamos, las diferencias dentro de un como en cualquier gobierno, amplio espectro que... Sí, no, bueno, seguro. Es que hay gobiernos más consistentes ideológica y de intereses. No hay gobierno donde no haya grupos peleados entre sí. Claro que sí. Pero mira, por ejemplo, el de Peña había 2 grupos, ¿sí? el de Osorio y el de Videgaray. Nada más, ¿no? Pero era un gobierno bastante compacto en esto. Acá tienes quizás muchos más centros de poder, ¿no? Con un gran centro de poder. Centros de poder. Más bien hay un gran centro de poder. Pero muchas visiones del mundo. Sí. Y yo sí creo que es relativizar a un personaje como Bartlett comparándolo con una declaración de Romo. O sea, creo que sí son 2 escalas de magnitud totalmente distintas. Y a ver cómo se resuelve esto en la práctica y el ejercicio cotidiano del gobierno. Saliendo del tema Bartlett, creo que esta pluralidad de personajes y grupos y etcétera también tiene que ver con una vocación democrática. Es decir,
está permitiendo incluso expresiones de disenso en la propia coalición obradorista. Digamos, la forma en la que se expresó Tatiana sobre el nombramiento de Bartlett, o que se han expresado, o que se expresa Olga Sánchez Cordero sobre determinados temas, marcando diferencias de López Obrador. Esto no se veía en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, esto un poco derriba el mito del AMLO autoritario y todo esto que se quiere decir. Yo creo que de un gabinete... ¿Pero quién va a gobernar? Bastante... Ese es el tema. O sea, al final del día alguien tiene que tomar las decisiones y va a tener que ser el presidente, en este caso López Obrador. Yo creo que el presidente va a escuchar a distintos grupos y va a tomar decisiones. Hijo, es que ahí sí quiero decirte, y recomiendo muchísimo la lectura, tú hablando de biografías políticas, la autobiografía de José López Portillo es buenísima en ese sentido, porque él se decía hegeliano. Y él decía, yo soy dialéctico, escucho a opiniones la tesis, distintas, la antítesis y el presidente así la síntesis. Y acabó siendo un desastre, porque efectivamente había dos posturas muy encontradas. La misma visión de Abraham Lincoln. Ni a Echeverría ni a López Portillo ya. No, lo digo porque es un estilo de gobierno. La mejor biografía de Abraham Lincoln se llama Gabinete de Rivales, precisamente. Y tenía esta misma estrategia que está en la película de Spielberg. Exacto, la película de Spielberg deriva de esta biografía. Así es. Puede salir un desastre como López Portillo, puede ser la abolición de la esclavitud. Bueno, para mantener el optimismo. Para entender lo que va a pasar, hay que aceptar que vienen cosas nuevas y no estarnos remitiendo permanentemente a gobiernos del pasado, ¿no? Yo creo que lo que viene es nuevo y hay que estar abiertos a ver las distintas cosas que van a venir, las buenas y las malas. Yo te digo, pero dejar de ver esto como el regreso a Echeverría. Yo no lo decía, lo de López Portillo, yo no lo decía. Hoy lo discutí con Francisco Calderón y él decía que el gabinete era una vuelta a Echeverría. O sea, ninguno del gabinete estuvo con Echeverría ni cerca. Bueno, Echeverría estuvo en 76, Bueno, hay un par de miembros del gabinete que generacionalmente pero sí darían. Que el gabinete era el regreso a Echeverría. Yo no decía lo de López Portillo en ese sentido. Dentro de la libertad de expresión está también la libertad de hacer paralelismos históricos. Ya los puedes rebatir, pero aún se mantiene. Ahora, tú decías, vienen cosas nuevas. Es más compleja, ¿no? Ya nos tenemos que ir. Vienen cosas nuevas, pero también lo sabemos los politólogos, las cosas viejas permanecen, ¿no? O sea, en los sistemas, en las instituciones. Vamos a ver. Bienvenido al cambio de hoy, por cierto. Yo me sumo a lo que dijo Juan. A mí me parece sensacional. El presidente... todos a viajar en Metrobús, ¿no? Para seguirle a... Ojalá pongan un Metrobús cerca de mi casa, mano. ¿Qué te puedo decir? ¿No? A ver, Andrés Layú, a ver si me hace caso. Ya le mandé a decir a Andrés Layú. Gracias, Juan. Gracias, Hernán.